Bienvenidos, queridos hermanos, a esta nueva clase que tenemos el día de hoy, denominada Comparta las buenas nuevas. Es tiempo de compartir el mensaje universal del Evangelio de Cristo Jesús. La clase pasada hablamos acerca del testimonio, cómo compartir tu testimonio, lo que es único para ti, lo que te ha sucedido a ti en tu vida personal, el encuentro que has tenido con Cristo. Y ahora nos corresponde también la parte universal de ese mensaje, porque no solamente es lo que te ha pasado a ti, sino cómo ellos pueden también recibir ese Cristo que te ha salvado y que ha causado que tengas ese testimonio tan poderoso en tu vida, ¿no? Hoy vamos a hablar precisamente de ese mensaje de vida eterna que nos enseña acerca de lo que hizo Jesucristo para salvarnos, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que cuando nosotros confiáramos en Él, recibiéramos la vida eterna. Y Dios quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos en mensajeros de eso que se llama el Evangelio de Jesús. Y en esta clase vamos a utilizar una ilustración en donde vamos a ver al hombre pecador en un lado y vamos a ver a Dios en el otro, separados por un abismo, y luego lo que los une va a ser Cristo. Hay varios detalles de esta ilustración y en eso vamos a basar el mensaje que nos llevará a entender lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Dice 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y aquí tenemos la base de la ilustración, que está basado en versículos de la Biblia, obviamente, en lo que dice la palabra de Dios. Y estos versículos son para que usted se los memorice, para que no tenga que estar buscando ahí en la Biblia diciendo, mira, espérate un ratito, déjame ver si encuentro el pasaje. Yo creo que es importante memorizar, es importante que nosotros tomemos en cuenta que Dios desea que tengamos la palabra, su palabra en nuestra mente. Y la primera parte de esta ilustración es que todos han pecado, y ahí está Romanos 3:23 que dice por cuanto todos pecaron, Isaías 53:6 en donde habla que todos nos descarriamos como ovejas. Luego la paga del pecado, si todos han pecado, ¿y cuál es la consecuencia de ese pecado? Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, amén. Hebreos 9:27 dice que todos debemos, está establecido que moramos. Después, entender que la salvación no la vamos a obtener por obras. No es por obras, lo dice Efesios 2:8 y 9, sino es por fe, para que nadie se gloríe. Tito 3:5 también nos habla de que hemos sido justificados por la fe solamente en Cristo Jesús. Y ¿quién pagó esa culpa o quién pagó el pecado? Es Cristo mediante su muerte. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Pedro 3:18 dice que el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él en tu lugar, Él tomó tu lugar para llevarnos a Dios. Y luego la clave es no que sepamos solo eso, sino que tomamos acción. Y la acción que debemos tomar es recibir a Cristo en nuestro corazón. Es abrirle nuestro corazón para que Él venga y haga la obra redentora, salvadora en nosotros. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Apocalipsis 3:20 dice que está llamando a la puerta y si tú le abres, Él va a entrar a estar contigo. Después lo último es la seguridad de la salvación. Estamos seguros de que somos salvos. Dice Juan 5:24, tenemos la vida y sabemos que tenemos vida eterna porque tenemos a Cristo en nosotros. Amén. Y ahí está también 1 de Juan 5:13. Amén. En donde Él dice que Él nos escribe estas cosas para que sepamos quién es la vida eterna y que esta vida eterna está en Cristo y está en nosotros. Entonces estos versículos son importantes que nosotros los memoricemos. Acuérdese que sí puede memorizar. Muchas veces nosotros pensamos que
que ya estamos muy viejos para memorizar las escrituras o que somos torpes, pero yo creo que si usted se propone memorizar, no son muchas, ¿no? No son muchas las escrituras que usted tiene que memorizar, solamente tiene que aplicarse, ¿no? Así como usted toma tiempo para una cosa y otra, usted también puede estudiar estas escrituras y memorizarlas, y entonces puede tenerlas ya ahí en su corazón para compartirlas con las personas, ¿no? Y después aquí hay algunas partes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta de que siempre que vamos a hablar el mensaje tenemos que saber con quién estamos hablando, en qué situación se encuentra la persona, cuánto tiempo tiene. Por ejemplo, si hay una persona que sabemos que tiene mucho tiempo, pues podemos tomarnos bastante tiempo para explicárselo. Pero si vemos que hay una persona que anda ocupada, que anda rápido, que no tiene mucho tiempo, pues díselo rápido, pero con claridad el mensaje de Jesús, ¿no? También tenemos que ser flexibles, ¿no? También tenemos nosotros que aprender a utilizar ilustraciones, aprender a usar los versículos de memoria, aprender a compartir de una manera amena también, que la gente nos pueda hacer preguntas, que sea una conversación. Y cuando nosotros lo hacemos de esa manera, entonces nosotros lo hacemos más personal. La gente no quiere que tú estés como un monólogo, nada más ahí hable y hable y hable y hable. La gente también quiere que interactúes, no quiere que ser parte de un experimento tuyo, quiere que sepa saber que tú te interesas realmente en su corazón. Amén. Y otra cosa que nos recomienda es que debemos nosotros estar preparados. ¿Cómo estar preparados? Pues que tenemos que memorizar los versículos de la Biblia, que tenemos que venir orando, preparados en oración, que no vamos a ir a hablarle a cualquier persona así nada más a la ligera, que siempre vamos a tener un objetivo, y ese objetivo va a ser llevar el mensaje de Cristo a sus corazones. Entonces, de la ilustración del puente, es como un puente de las buenas nuevas, así le llamamos, el puente que conecta el pecador con Dios. Hay varias partes y vamos a ver paso por paso cada una de esas partes. Primeramente, la primera parte es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? Y allí básicamente entendemos nosotros de que la humanidad se descarrió, la humanidad pecó desde el primer hombre y la primera mujer. Ellos pecaron, Dios los puso en la tierra para tener comunión, amistad eterna, continua con ellos, pero el hombre decidió pecar y esa comunión se rompió. De allí comenzó ese abismo entre Dios y el hombre causado por el pecado, ¿no? Pero Dios tenía un plan y el plan era rescatar al hombre. ¿Cómo rescatar al hombre? Mandando a su hijo a morir, a pagar por ese pecado que fue la causa de la separación. Una vez pagado el pecado, puede unirse otra vez Dios con el hombre. Y Él siempre ha querido eso. Siempre ha querido unir a la humanidad con su corazón. Amén. La segunda parte del plan de Dios, Dios quiere eso. ¿Y cuál es nuestro problema? Bueno, nuestro problema es el pecado, ¿no? En este mundo, en vez de amor, tenemos odio. En vez de vida eterna, hay muerte. En vez de abundancia, hay pobreza. Hay tantas cosas, ¿no? Hay tantas cosas que nos separan de Dios, que nos hacen vulnerables. Y por eso nosotros tenemos que entender que el pecado nos lleva a la muerte. El problema del ser humano es el pecado, y porque el pecado tiene una consecuencia, y una consecuencia que es la muerte. Esa muerte nos separa de Dios. Y si usted ve allí en la parte de abajo del número 4, ahí va a ver ya este cuadro, ¿no? De que cómo el pecado tiene a la humanidad separada de Dios. Cómo el pecado nos ha abierto ese abismo, porque Dios es amor. Porque Dios es vida eterna, porque Dios es vida abundante, porque Dios tiene una vida diferente planeada para nosotros, ¿no? Entonces, la gente va a intentar de muchas maneras acercarse a Dios. La gente va a querer venir a Él con sus propios medios, con su propia forma de ver la vida, con su esfuerzo humano. Va a querer venir a Dios
con religión, con buenas obras, etcétera. Pero nosotros sabemos efectivamente que nada de eso vale delante de Dios, porque el hombre no puede salvarse a sí mismo. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 que dice que porque nosotros, dice, no somos salvos por obras, dice, somos por gracia. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo, un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces el hombre no puede solucionar su problema, el hombre no puede acabar por sí mismo con ese abismo, él no puede saltarlo, él no puede conectarse con Dios, porque nada puede borrar el pecado del ser humano, aun sea la persona más linda del mundo, que hace las obras más maravillosas del mundo, aún eres pecador. Y lo único, la solución, el número 3, la solución de Dios entonces es de que Él envió a su Hijo al mundo. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje del Evangelio. Primero, el plan de Dios es vivir en eterna comunión con el ser humano. Número 2, el pecado ha separado al ser humano de Dios. El pecado ha hecho un abismo entre nosotros y Dios, dice Isaías 59:2. Han hecho una división, pero Dios tiene una solución. Dios nos ama tanto, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y el número 4, es la respuesta. Es la respuesta. ¿Cuál es la respuesta que tú puedes dar? Porque Dios puede tener un plan. Tú puedes saber que eres pecador y puedes saber que Cristo vino a dar su vida por ti. Pero si hasta ahí se queda, esto no tiene efecto en tu vida. Tú tienes que tomar una decisión. Hay alguien que tiene que tomar una respuesta. Tiene que dar una respuesta a este ofrecimiento de Dios de la salvación para nosotros. Y dice la palabra del Señor, dice, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que si tú abres la puerta, dice Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. Tenemos que abrir la puerta, tenemos que responder al amor de Dios. Y eso es lo que usted como cristiano que está compartiendo el mensaje con alguien, tiene que llegar a un punto en donde usted le hace la pregunta a la persona para que responda. La persona tiene que responder si quiere o no quiere a Cristo. Ya le explicó el plan de Dios. Ya le explicó que es pecador. Ya le explicó que la paga del pecado es muerte. Ya le explicó también que Cristo vino a pagar por su pecado. Pero ahora no debe faltar la respuesta de la persona. ¿Cuál es tu respuesta ante lo que yo te he dicho? ¿No? La respuesta es el arrepentimiento y el recibir a Cristo en su corazón. Cuando hay una respuesta positiva, usted puede hacer una oración. Y aquí hay una oración en el recuadro. La oración no quiere decir que tiene que ser exactamente como está acá en el recuadro, pero sí debe contener los elementos esenciales de arrepentimiento, de reconocimiento de quién es nuestro Salvador y de entrega a su voluntad, de entrega a Cristo Jesús. Después, la oración se puede hacer variada, ¿no? No tiene que ser una oración muy específica, con palabras muy específicas, mientras que contenga los ingredientes importantes. Amén. Entonces, ahí tenemos nosotros la respuesta, ¿no? La respuesta de cada uno de nosotros ante lo que Cristo nos ha dado a nosotros, que es su propia vida para darnos la vida eterna. Y ahora en la página 155 nosotros podemos tener una ilustración simplificada de exactamente lo que yo les he hablado, ¿no? De que cuál es el plan de Dios, cuál es nuestro problema, que es el pecado, de la solución de Dios y de la respuesta. Y si usted lee por ahí cada una de ellas, va a poder ver usted que
es sencillo, ¿no? Es muy sencillo que nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Que no es algo del otro mundo, no es algo como que decir, wow, yo no entiendo cómo es eso. Es tan simple, es tan sencillo, pero usted tiene que explicar paso por paso cuál es el plan de Dios para la humanidad, cuál es el problema de la humanidad, ¿no? Que todos, como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Tenemos que entender eso. Eso es muy importante. La persona tiene que entender que es pecador. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente dice, yo no soy pecador, yo no le hago mal a nadie, yo soy muy buena persona, ¿de qué me tengo que arrepentir? Mucha gente dice eso, pero ¿de qué me tengo que arrepentir si yo no he hecho nada malo? Es muy fácil hacerle ver a una persona que es pecador con los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos, todo mundo los hemos quebrado, los hemos roto de alguna manera. Apréndase los 10 mandamientos. Pregúntele, ¿en alguna ocasión has deshonrado a Dios con tu vida? ¿No lo has tomado en cuenta a Él y has seguido tu propio camino en lugar del camino de Dios? ¿En alguna ocasión has mentido? Todos nosotros hemos mentido en alguna ocasión. Entonces, es muy fácil hacerle ver a una persona que realmente es pecador, ¿no? Tiene que entender que él o ella se ha separado de Dios y que no puede hacer nada por venir a Dios más que recibir el perdón, la solución de Dios para sus pecados, que nos la da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la siguiente parte es más que todo algunos pasos para compartir las buenas nuevas, algunas cosas interesantes de cómo podemos nosotros hacerlo de una manera efectiva, ¿no? Son consejitos más que todo, son tips, como decimos, consejitos de que podemos nosotros hacer. Primeramente dice, piensa completamente lo que podrías decir. Eso es muy importante porque nosotros tenemos que, claro que sí podemos improvisar, pero también tenemos que tener claro qué vamos a hablar. Y si tú ya tienes una cita, especialmente si ya tienes una cita con alguien que le vas a hablar de Cristo, tienes que llevar en mente ya qué le vas a decir, cuáles palabras vas a usar, aunque quizá no exactamente como las has pensado. Pero tienes que tener un plan, un programa, decir, bueno, yo le voy a comenzar hablándole de esto, de aquí me voy a pasar a esto y luego voy a ir por allá. Por supuesto, siendo flexible a contestar preguntas, pero no salirte del tema. Es muy importante eso porque a veces la gente se sale del tema y comienza a contar de cuando se fue con su tío, con su abuelito y vino y te cuenta los detalles y se va el tiempo y ya no le hablaste de Cristo. Entonces tú tienes que llevar un plan de qué vas a hablar con las personas. Luego tienes que pedir a Dios, obviamente, que Dios te dé las palabras. Tienes que decirle, Dios, dame las palabras correctas, que no dependa yo de mi mente, que dependa de tu Espíritu Santo, porque al final quien convence es el Espíritu Santo, ¿no? También tienes que demostrar que tú realmente te interesas por esa persona. Demuéstrales que los amas, que la persona no se vea como un proyecto tuyo. Bueno, el pastor lo mandó seguro y por eso está aquí, está cumpliendo con su trabajo que el pastor le dijo. No, que vea que tú sí te interesas por su corazón, que vea que tienes amor por él o por ella, que te interesas en su situación. Por eso no tiene que ser monótono, por eso no tiene que ser muy estricto el programa, sino más bien tiene que ser flexible, sí, con una dirección correcta, pero además con una flexibilidad de que puede interactuar la persona. Sea positivo y agradable. ¿Cómo así? Tú no vas a llegar condenando a la gente inmediatamente diciéndole, oye, tú eres un demonio, tú eres un pecador, mira que te vas a ir al infierno, eres de lo peor, eres una basura. Hay gente que así trata a las personas, ¿no? Y la persona inmediatamente pues se va a poner a la defensiva, ¿no? No, sabes que Jesús sí trataba fuerte a la gente, pero a los que ya conocían, a los fariseos los trataba así porque ellos sabían, deberían saber mejor y sin embargo no lo hacían. Pero a la gente que no conocía a Dios, Él las trataba con amor, con cariño, la trataba con amabilidad, con ternura. Sé positivo, sé agradable, no seas malcriado, malcriada. Hay gente que es malcriada con lo que les habla, es malcriada, les dice cosas feas. Algunos nos creemos que porque ya nosotros somos santos, nos creemos superiores a ellos, nos creemos mejores que ellos. No, tú vas
hablarle a alguien porque le amas y porque quieres que esta persona venga y reconozca que Cristo Jesús es su Salvador y que le ama. No use palabras despectivas, ya está por ahí. Y comparta historias y de ejemplos. A las personas siempre les gusta una historia relatada. Utiliza pequeñas historias. Vuelvo a decir, no te desplayes demasiado cuando ves que la gente está aburrida ya con tu historia, porque algunos no sabemos contar una historia. A veces contamos historias y duramos 1 hora o más contando. Y la gente pues se aburre, ¿no? Se cansa de lo que nosotros le estamos hablando, le estamos diciendo, ¿no? Entonces, sí, cuéntales historias, pero pequeñas, ¿no? Otra cosa, sé tú mismo, sé natural. Esto es muy bueno, es muy importante tomar en cuenta. No vayas como algunos que van a hablar, me ha tocado hablarle a alguien y se incorporan y sacan el pecho y comienzan a hablar. En el nombre del Señor Jesús te vengo a hablar. No, sé natural, sé tú mismo. Sé una persona genuina, no trates de parecer vuelvo a decir, mejor que la otra persona, muy espiritual, no. Sé vulnerable, reconoce y dile, yo también tengo luchas como tú, yo también he pasado por lo mismo que tú has pasado, sea auténtico. Memoriza los versículos, ya te dije. Manténlo sencillo. Acuérdate que el Espíritu Santo usa tus palabras y no argumentes ni discutas. Eso sí, mira lo que dice Tito 3:9. Evita las necias controversias y genealogías, no las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y sentido. Amén. Entonces nosotros no tenemos por qué ir a pelear con las personas, a decirles, oye, mira, aquí te vengo a mostrar con la Biblia que tus ídolos no valen, te vengo a mostrar con la Biblia que tu religión está mal. No, claro que si hay preguntas, si ellos te hacen una pregunta, tú puedes responder, si es que sabes, espero que estudies para saber la respuesta, pero si no, tú no vas a atacar a las personas, no hagas de eso una pelea, una discusión. El evangelio no es para estar peleando, el evangelio es para que la gente lo reciba. Y si hay una persona que comienza a pelear, entonces dile, bueno, voy a estar orando por ti y el momento que tengas alguna pregunta, alguna verdadera consulta que realmente quieras saber, llámame, con mucho gusto yo voy a estar, pero yo no estoy aquí para pelear por cosas de religión, amén. Entonces, esta es la clase del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado y que la pongan en práctica, y sobre todo que allí con sus facilitadores en su casa de crecimiento tengan la conversación, las opiniones y puedan enriquecerse unos con los otros. El Señor les bendiga.